Veme. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Bienvenidos a Veme. Hoy, en Radio Cultura, hemos decidido que la vida es demasiado corta para consumos mediocres. Esta tarde, el estudio se convierte en una cava de ideas y sabores. Recibimos a una verdadera autoridad del buen vivir, la gran Pía Argimón, experta en vinos, referente de la sofisticación, y esa mujer que sabe que una copa bien elegida es la mejor respuesta a cualquier crisis sociológica. Pía, gracias por venir a elevarnos el estándar. Hoy nos reímos con vos, pero sobre todo, aprendemos con vos el arte de la buena vida. Y para que el maridaje sea perfecto, nos honra con su presencia el maestro Martín Carrera, un trotamundos de la alta cocina, el hombre que le dio estatus de culto al revuelto gramajo, y que entiende, como pocos, que la gastronomía es el lenguaje más honesto del mundo. Martín, tenerte aquí es el activo más valioso de nuestra jornada. Como siempre, en el rincón de la cordura jurídica, nos acompaña Paula Greco. Paula, hoy tu tarea es titánica. Proteger los intereses de nuestra conductora, la queridísima Analía Pinto, quien entre sermones y elegías, hoy llega con el corazón contento, pero la cocina en llamas, literalmente. Analía querida, olvida esa raclette incinerada. Con estos invitados, el fuego ya está en el lugar correcto. Como siempre, un saludo breve a Evangelina. Ella sabe el porqué. Y ahora, suban el volumen. Prepárense para una hora de placer, conocimiento y buen vivir. Esto es Veme. Y hoy, el brindis es obligatorio. ¡Bienvenidos! Gustosos de la música, estamos acá emprendiendo otro capítulo de Veme, este programa que te invita a compartir todas esas cosas de la vida que son lindas, ricas. A ver, cuando uno dice hay que vivir la vida, se trata de esto, justamente, de lo que sucede en Veme. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Qué lujo, esta es una mesaza, en serio, terrible. Muchísimas gracias, Pía, qué suerte que estás aquí. Gracias a vos por la invitación, feliz de estar acá y además acompañada del maestro, que para mí es un inmenso honor acompañar. Y aquí el maestro, por Dios, qué bueno, Martín. Este año soy una privilegiada. Nada de maestro. Martín cocinero, aparte que con la sonrisa de Pía, de eso ya está. ¿Sí? Impresionante, impresionante. Bueno, y por este lado tenemos aquí siempre a mi izquierda, pero poniendo a la derecha, a Paulita Greco, que ella es abogada y se encarga de todas las cuestiones jurídicas. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Yo encantadísima. La verdad que para mí es un lujo estar acá rodeado de los dos grandes. Paula es crítica gastronómico, nos conocimos en el Gato Dumas, estudiando gastronomía, ¿Correcto? Por supuesto, y bueno, estamos ahí siempre tratando de ver qué maravilla nos trae, nos convocan en esta mesa. Todos tenemos algo que ver con el Gato Dumas, Sí. entonces. Sí, claro, totalmente. Qué Y acá bárbaro. tenemos la eminencia que... No, qué eminencia. Sí, un gran amigo mío, el Gato Dumas. Qué Calcula bueno. que es no sé, los años que nos conocimos, Un montón. y la montón de cosas que hicimos junto con Ramiro Rodríguez Pardo, otro que ya no está. Ay, sí. Yo Bueno, cada vez me asusto más. ay, no es para Claro, menos, porque no es para menos. Me dejan solo. Hay que tomar vino, Martín. Hay que tomar vino, hay que tomar vino, No hay es que que tomar me vino. dejan solo, me dejaron solo. Sí. Ya quedé solo. Bueno, En pero aquella vos- época ya no quedó ninguno. No, y la verdad que vos la venís pasando súper bien, porque, a ver, te recorriste absolutamente todo. Ahora, por suerte, te volvemos a tener en Argentina. Tengo que agradecer que te trajeron de vuelta. A ver, me trajeron de Porque anduvo vuelta. por todos lados, pero en Ecuador fue lo último que estuviste. De Ecuador, sí, y llegué, pero digamos, porque tenía ganas de recorrer algunas cosas que no conocía bien. Entonces me vine en ómnibus de Ecuador. No me vine en avión, Sí. me vine en ómnibus y ya te cargaba de valija, fue
clima tremendo. Pero quería conocer un montón de partes de Bolivia. Ah, claro. Que yo apenas había ido a La Paz, así una vez, un día así de turista al lago Titicaca y bueno, pero ahí quedé enamorado y sorprendido de ese país. Ujú. Maravilloso. Y digo, qué increíble que nos enseñaron, por lo menos a mí, que soy el más viejo de todos acá, eran los bolitas, ¿no es cierto? Ujú. No puedo decir malas palabras, por favor. Qué cosa equivocada que estábamos. Sí. Oíme, fui a Santa Cruz de la Sierra. Esa ciudad es espectacular. Yo no la conozco, pero vienen de todo el mundo especialmente a conocerla. Moderna, así que, claro. con la gente súper educada, muy culturalmente maravillosa. Y ni te digo la cultura popular, esos mercados que son algo maravilloso. Las cosas que hacen con la vestimenta, hacen vestimenta moderna sin dejar de tener sus raíces. No, están haciendo cosas. Qué Me maravilla. sorprendió. Bueno, Qué maravilla. los que lo hemos... No hablemos de política porque nadie te habla de política. Ya de Los que te hemos seguido por el viaje a Ecuador, Claro, Bueno, claro. hemos visto también, bueno, la hermosura que tiene ese país, la gente hermosa que tiene y la gastronomía que no es tan conocida. No es conocida y tiene, es decir, no tiene una única, Ecuador no tiene una única gastronomía, tiene gastronomía. No es lo mismo la gastronomía de la montaña que la de playa, la costa. claro, exactamente. Está Es todo decir, separado no por solamente sectores. comida diferente, sino personalidades diferentes. Claro. Son como si fueran dos países distintos. Sí, es impresionante porque la selva tiene otra forma de vida, productos, todo es Exacto. totalmente Aparte tienen distinto. selva, tienen montaña, tienen Impresionante. playa, es decir, tienen Riqueza por todos lados. por Qué- donde lo mires. qué pena que sea tan desconocida, es verdad, Lo que Pía. más me gusta a mí es lo educados, lo amables, los cálidos que son los ecuatorianos. Sí. Es Sí. increíble. Yo me escuchaba hablar, dije, qué mal que hablamos los argentinos, los porteños, no Sí, para sí, no sí. decir los argentinos. Bueno, pero todo también depende de la zona. Una cosa es, insisto, los costeños, que son mucho más extrovertidos y divertidos, y la música, pero el de la montaña es retraído, es Mira tranquilo, vos. habla muy poco. Bueno, yo tengo una amiga que es de Quito, que habla hasta por los codos, canta lindísimo. Bueno, Es una la cantante excepción muy hace la conocida. regla. Y siendo sus amiga hijas- tuya. Imaginamos que calladita no es. Las hijas que son hermosas también hablan hasta por los codos. No hagamos tampoco estereotipos porque no está bueno. Escúchenme, a mí me gustaría contarle a la gente, porque ustedes se conocen hace muchísimo y... acá- No demos años, ¿no? No, pero acá hay muchos secretos, porque yo tengo un amigo que ojalá que esté escuchando, Sebastián Bollert, un Sí. alumno tuyo que te adora, me dice, a mí se me cae la baba por Martín, porque fue lo mejor que conocí en toda mi carrera, y es de los cocineros que estudiaron con vos, que es cocinero, que trabaja en España y tiene su restaurante. Y bueno, y él me hablaba de una sociedad Gramajo. Los huevos a la Gramajo. No, pero de Que la no son sociedad, revueltos de las Gramajo. reuniones, que No, se sí, armaban en sí. torno a... No, tenemos. Es como una logia. Es un grupo que justamente Alejandro McLeod lo creó, ¿no es cierto? Y se siguen reuniendo. Yo a veces participé en el último en noviembre, pero primero falta ahora Alejandro, que Alejandro es el motor, ¿no es cierto? Pero existió y hubo una época en que era muy importante. Y sigue existiendo. Sí. Pero ya tan difíciles, algunos salen pocos. Ya en cualquier momento hacer una reunión de silla de ruedas. Sí, pero porque se puede renovar los participantes. Se está renovando, hay gente joven, pero todavía no hay ese interés que había. Los huevos a la Gramajo se fueron perdiendo, o sea, que se fueron transformando, perdiendo. Y tiene una historia muy linda que data de los años 30, un poquito antes de los 30. Que acá yo le había contado a Paula que podíamos hacer lo cerramos con la receta, pero él
Pues todos hablamos de los huevos a la Gramajo, pero él tiene la historia posta. O sea, Martín tiene la historia posta porque es partícipe de la historia, o por lo menos su papá. Claro, mi papá claro. es más partícipe y me tocó. A mí me tocó la casualidad de que le pusieran las papas encima al huevo. ¿No es cierto? Porque antes ni siquiera estaban adentro, estaban a un costado. Y un día parece que de viento, Gramajo, que era amigo de papá, se volaban las papas Paile en Mar del Plata, y entonces agarró era un canapé de huevo con jamón. ¿A qué le llamás canapé? Porque la gente por ahí no sabe que el brusqueta, pan... Brusqueta, Bien, ahora sería brusqueta. Hoy sería una brusqueta, pero es una tostada. Una tostada. Una tostada. Una tostada que ahora hacen con palta, huevo, queso. Bueno, esto es lo mismo. Es una tostada que tenía huevos no revueltos, sino que son huevos rotos. Es decir, huevos fritos que se rompen cuando coagula la clara y la yema todavía está líquida. Entonces ahí se le tira jamón en tiritas bien finitas, en juliana. Pará, eso lo vamos a dejar para la receta. Ahora contanos la historia de la receta. Bueno, entonces estaban pues, en la playa, había mucho viento, y se volaban las papas Pail, y Gramajo agarró esa tostada y la dio y tapó las papas con esa tostada. Claro, cuando lo dio vuelta, las tostadas se quedaron pegadas en el huevo. Ah. Y les gustó la idea del crocante de las papas con el huevo y qué sé yo cuánto. Entonces empezaron a pedirlo así. Y ya los mozos de... ¿Dónde fue esto? ¿Dónde nace la historia del revuelto? Esto porque era Mar del Plata. En Mar del Plata, ¿no es cierto? Nace en Mar del Plata. Y después hay muchas... De cómo llega a Buenos Aires tiene sus bemoles. Pero lo importante es cómo nace. ¿Qué lugar era? Vos recordabas. Sí, el Yacht Club de Mar del Plata, en Playa Grande. Que ahí se reunían y ahí comían siempre lo mismo. Ellos iban al Yacht Club, sí, iban a la playa, pero no iban a la playa. Claro, obvio. Llegaban medio borrachos a la playa. así que directamente se iban a tomar Bloody Mary, ¿no es cierto? A cualquiera de los bares, al Ocean o al Yacht Club. Y entonces ahí se pasaban y el sol no creo que lo vieran mucho. No lo veían mucho. Pero en ese momento era cuando Buenos Aires quedaba vacía. Estamos hablando de los años 40, fines de los 30 y principios de los 40. O sea que Roberto Gramajo tiene 80 años. Fácil. Wow. Fácil. Qué bueno. Y yo la historia ya la viví, no con Gramajo, sino con papá, que hacía lo mismo. Gramajo era un poco mayor que papá. Pero bueno, y en ese entonces Buenos Aires quedaba vacío, no había casi nadie, y la mayoría de los cocineros, mozos de los restaurantes de Buenos Aires iban a hacer la temporada a Mar del Plata. Uh-huh. No estaba Pinamar, claro, era Mar del Plata. Punta del Este existía, pero no era lo que es ahora, digamos. Mar del Plata era el centro, digamos, de donde iba la élite de Buenos Aires. Y y parece ser que cuando volvieron algunos cocineros y todo, apareció en un restaurante emblemático y muy bueno, que lástima que también ya cerró, que fue el Riobamba, que estaba en la esquina de Riobamba y Santa Fe. Creo que ahora hay una pizzería de iPhone o algo así, pero era el mismo. ¿Riobamba y Santa Fe? Una pizzería. Riobamba y Santa Fe. No, era un clásico. El Riobamba era un clásico de la época que estaba entre los mejores restaurantes de Buenos Aires, ¿no? Que hoy sería bodegón en cierta, pero bodegón muy fino, con cómo era la Cabaña, cómo era Loprete, cómo era el montón de restaurantes que ya no están, ¿no es cierto? Pero que sí, Riobamba existió hasta... Sí, como he viajado tanto y he estado tan poco en Argentina que no me acuerdo cuándo. Un día volví y ya no estaba. 17 países, si no me equivoco, recorrió. 18 países. Viviendo, recorrí más. Y parte de su corazón está en Colombia, en Medellín. Yo te diría que en la parte gastronómica y cultural fue cambiando, ¿no?
pero me quedó en un lugar que pocos se imaginan, que puede ser que fue República Dominicana, en el Caribe. Mirá vos. Otro país sorprendente que... Porque acá la gente va a Punta Cana. Sí. Y, Sí, Punta, y hay- Punta Cana no es República Dominicana, pues, es decir, ahí van los turistas y nada más. Eso no es un lugar. Yo no iría jamás a Punta Cana. Digamos. ¿Y por qué República Dominicana fue el lugar gastronómico que más lo A ver, marcó? Gastronómicamente porque como tienen mucho turismo, son muy permeables a las cosas y tratan de tener es decir, lo último siempre, porque ellos viven del turismo. Es decir, 12 millones de habitantes y reciben 11 millones de turismo. Claro. Así que ese es el país que de América que la parte de turismo es la más importante, es la más fuerte, es más fuerte que México. Claro. República Dominicana, el Producto Interno, el turismo es muy, muy importante. Y además que la mayoría de los dominicanos son como Pía. Felices. ¿Qué sería eso? Se ríen Son todo el felices, tiempo. están todo el Se tiempo ríen. Nunca Bueno, bajan la sonrisa. Qué lindo. Ante el problema más grande, siempre tiene solución con la sonrisa. Así, vamos a sí. solucionar los cuestión de problemas. actitud. Es una- Vamos a solucionar, hubo un problemita con la transmisión, estamos aquí, les cuento a aquellos que se pudieron conectarse recién ahora, que estamos acompañados por Piar Gimón, Paula Greco acá a mi izquierda y Martín Carrera, cocinero, y estamos hablando un poquitito del revuelto de Gramajo, la historia y bueno, un poco de la vida, lo que es esto de recorrer juntos el ámbito gastronómico y dedicarse a los sabores y al disfrute. Así que bueno, saludos para ellos que se pudieron conectar reciencito nomás. A mí me gustaría ir a un corte, pero antes, para no mezclarnos con la receta de Pía, porque ella también cocina, ¿Sí? quiero que cerremos este bloque con la receta del revuelto de Gramajo. ¿Te animás? Sí. Bueno, nos pone a cocinar a todos los que nos están A ver, escuchando. para una persona. Ok, una persona, perfecto. Pone que 3 huevos mínimo. Yo 3 huevos de los grandes, no Bien. 2 chiquitos, sino 3 huevos. Antes que el huevo es sano, el huevo es salud, Sí. así que serán unos 30, 40 gramos de jamón, no es mucho más, no es caro. Sí, una buena tostada, que sería la tostada académica, que ya no se consigue, pero se puede hacer porque es el pan de miga cortado grueso, ¿no es cierto? Entonces que se tuesta y queda bien crocante por fuera y blandito por dentro, pero es gorda la tostada, ¿no? Entonces, y tiene sal y pimienta. Los ponemos a hacer los huevos como si fueran huevos fritos, y cuando ya coagula la clara y las yemas todavía están bien líquidas, se le tira el jamón cortado en tiritas, en juliana fina, y con una cuchara de madera revolvés un poquito y salís del fuego para que no se siga cocinando. Eso lo pones arriba de la tostada, tiene sal y pimienta, nada más. Y arriba papas pie. Papas pie son papas pajas, son esas papas finitas y bien finitas, que ya son cada vez más difíciles de conseguir, porque parece que los cocineros el cuchillo no les gusta cortar muy, entonces la cortan gruesa y no es lo mismo, y tienen que ser bien crocantes, puestas arriba al huevo y punto, y nada más, no tiene Nada, ningún misterio. o sea, está bien. Es decir, acá tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Pero en el mundo hay muchas parecidos, es decir, que le ponen jamón, que le ponen... Lo que sí está absolutamente prohibido es mezclarle las papas adentro como le mezclan. Prohibida la arveja, prohibido el morrón, prohibida la cebolla, prohibido el perejil, solamente huevo, jamón y papas. Muy y bien. también si quieren obviar la tostada, la obvian y no hay problema. Pero no agregamos nada. Solamente 3 ingredientes: huevo, jamón y papa. Nada más. Pero por supuesto que en su momento, que habrá salido del Riobamba o habrá salido de algún otro lugar, lo más probable que sea el Riobamba, porque era el más conocido, se fue, digamos que saliendo a otros restaurantes, y ahí empezaron las arvejas, los morrones, la cebolla,
El perejil queso, picado. el perejil picado. Yo lo he encontrado hasta con zanahoria. Así que, Sí. y este grupo Gramajo que hablabas justamente nació para buscar cuál era el mejor revuelto, el huevo Gramajo de que había en Buenos Aires. ¿Lo encontraron? Incluso, y hay varios restaurantes que tienen incluso una plaqueta que dice elegido. Ay, qué Por interesante. ejemplo, los galgos en, Sí. Mira, claro, bueno, está bien. Allá en Callao. en Casa Callao, sí. Ujú. Mirá vos, qué bien. Bueno, ahora ya con la receta nos podemos ir a un corte y volvemos con mucho Pía que nos tiene que contar sobre vinos, que es un placer. ¿Qué les parece? Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Pero bueno, cambió todo, cambió el paisaje para nosotros porque de repente estamos rodeados de vino. ¡Qué maravilla! Pía, ¿cómo está? Ahí vos tenés que contarnos cómo es tu camino, cómo llegaste al vino, porque, a ver, empezamos con yo psicología. estoy muy bien, pero tengo una religión que me impide hablar si las copas están vacías. Ah, no, está bien. ¿Me permiten hacer un descorche? Pero, totalmente, y nos sumamos a esa religión, aparte. Es muy buena. Además, esta religión. Que al que a este mundo vino y no toma vino, ¿A qué vino? ¿Para qué carajo vino? que igual carajo no es mala palabra. No. Así que no. La punta de un mástil. Claro, totalmente. Pero bueno, Pía, miren entonces, el color de este vino. Hermoso. Un rosado de Malbec que les estoy ofreciendo. A ver. Y ahora con las copas llenas te cuento lo que quieras. ¿Brindamos? Bueno, brindamos, por supuesto. Acá tenemos el brindis. Salud. Estar aquí Salud. con nosotros. Porque Pía, sos embajadora de marca de Finca Bandini. Acá estamos. Les decía que me estoy encanta. bien porque uno cuando está al lado del vino siempre está bien. El vino es motivo de encuentro, de felicidad, de celebración. El vino siempre es alrededor de una mesa, al lado de un libro, con buenos amigos. Hay muchas cosas que combinan, te diría casi todo combina. Y siempre digo, nunca nadie me llama para un funeral, siempre es para una fiesta, ¿no? Está Entonces, buenísimo. siempre que uno está al lado del vino está bien.
sobre todo cuando tiene buena comida. ¿Hace cuánto que estás al lado del vino? Hace 15 años que estoy al lado del vino. Yo venía de trabajar alimentos y bebidas, pero eran bebidas no alcohólicas. Venía de trabajar 15 años en Nestlé Argentina. Ahí tuve la suerte de conocer a grandes cocineros como Martín. Mirá, desde ahí se conocen. Claro, Qué como bueno. el Gato Dumas, con quien tuve la suerte de estudiar. A Dolly Irigoyen, a Borja Blázquez, a Donato lo conocí haciendo el casting para el Gourmet, imagínense. Mira. Él venía nadie lo conocía, con una camisa muy linda de Versace, a hacer el casting, que lo hicieron en Nestlé, justamente les prestamos la cocina para hacerlo, y era muy tímido. Mirá. Yo me acuerdo que le hacía cosas atrás del chico que lo filmaba para que se relajara. Dije, no lo van a elegir. ¿Quién diría, no? Y ¿Quién después diría? cambió un montón. Ahora no lo para nadie, pero en aquel momento era flaquito y muy tímido, me acuerdo. Y nadie sabía que había sido el cocinero de Versace. Vino con un perfil muy bajo y bueno, un tipo sumamente talentoso. Pero bueno, me enamoré de la cocina cuando era chiquita. Mi mamá era muy buena cocinera, una especialista en comida francesa, en una época en que nosotros comíamos nada más que lomo al champiñón y Suprema Maryland, ¿no? Mirá vos. Entonces, siempre le decía yo al Gato que gracias a él empezamos a comer otras cosas, porque él se había ido con 18 años y cuando volvió de Londres volvió con un hachazo en la cabeza, con la cabeza abierta, a proponernos cosas con mucho más vuelo. Y bueno, tuve esa suerte, digamos, de tener un jefe cocinero, mi queridísimo Max Kerchen, y él fue un poco también el que de alguna manera me empezó como a invitar al mundo del vino. Teníamos un acuerdo con una bodega francesa que traía champán, que lo usábamos para los eventos. Hicimos durante 3 ediciones, hicimos la selección nacional de cocina para llevar a un cocinero, es decir, el que ganaba la selección, íbamos a concursar al Mundial de Cocina, al Bocuse d'Or, Wow. donde Osvaldo Gross y ¿cómo se llama el chico del IAG? Estamos remontándonos a unas épocas el que impresionantes. Ariel Rodríguez Palacios eran los directores técnicos de la selección, y el primero que ganó fue Darío Gualtieri. Y el segundo que ganó fue Diego Jera, que en aquel momento estaba en Buenos Aires Trainers. Con él gané un premio al mejor afiche porque lo hicimos bailar el tango con una cebollita de verdeo sobre un piso de adoquines. En aquella época no había inteligencia artificial, así que caminamos por San Telmo buscando la calle de adoquines y después le enseñamos el paso del tango para que él para que el fotógrafo pudiera hacer la foto y después hacer todo el trabajo de la cebollita de verdeo. Fue una época muy divertida para mí. Aparte, rodeada de qué personaje. Fue en realidad es espectacular. historia viva. Fue espectacular. Es historia viva. Y Y las aparte, bases de nuestra gastronomía, ¿no? Porque Claro, pero aparte nosotros lo llamábamos los cocineros de la nueva generación. Yo hice un libro de cocina con una receta de cada uno, qué maravilla. donde eran todos muy jóvenes. Claro. Y hoy lo veo a Darío, lo veo a Diego, los veo haciendo cosas súper famosos y súper talentosos, es decir, pensar que los conocí cuando recién empezaban y ya se veía que iban a ser grandes, ya se veía. Y ahora con Darío trabajamos juntos en la de Jesús. Claro, exactamente. Él en la de Jesús y yo en la parte de delivery, toda la parte de asesoramiento de eso. Genial. Mirá qué bien. Dicho O sea que acá, dicho sea de paso, hay que pedir el delivery, lo de Jesús, sí, la almabaquería. porque volvió, ¿se acuerdan? Bueno, se acuerdan, ¿no? Porque Doña Lola y la Casa de la Milanesa, son todas las marcas. Doña Lola no conozco. Sí, es la roticería de Doña Lola. Ah, mira. Y la Casa de la Milanesa. Porque Pero cocina de la abuela, justamente. Ajá. Tu Porque paso hay por lo de pastel Jesús no es papa. paso, es vuelta a lo de Es Jesús, vuelta, porque vuelta. Y estuviste ahí nos volvimos a encontrar. Sí. Claro. Ahí nos volvimos a encontrar porque yo me había metido en el mundo del vino. Me hice muy amiga de Juan Argerich, un ingeniero Claro. agrónomo al que adoro y además admiro mucho porque es una de las personas que más conoce los distintos suelos de Argentina. Y mendocino de nacimiento, pero es un especialista, por ejemplo, en los terruños del norte. Y que aparte lo sabe comunicar, que eso es que no es poco. Además que no de es eso. poco. Y bueno, Juan es íntimo amigo del dueño de lo de Jesús, con lo cual ahí nos sentamos en una mesa y yo dije, no puedo creer
Y saqué mi lapicera Lamy y él me dijo, usamos la misma lapicera. Yo dije, cuántas pasiones que compartimos con ¿Esto Martín. fue ahora o la No, versión esto fue anterior? antes, 12, 13 antes años. de la, Ah, claro, sí, antes de la versión pandemia. anterior de lo de Jesús. Está bien. Sí, más o menos ahora, sí, en el... No existía la malbequería todavía. No. De hecho, en una de esas, en una de esas cenas, fue el que hice el agujero que perforar las dos. claro, Sí, Claro. esa noche que Porque, una de esas claro, Porque cenas. es muy joven la malbequería también. ¿Qué tiene? ¿7 años? ¿6? No, bien, la tiene Malbequería como- tiene ya como... va a cumplir también 10, me parece. No, más, 11 ¿Sí? o 12. Sí. ¿Sí? Mira. Sí. Me acuerdo que estábamos sentados comiendo y surgió la idea del Negro San Martino de hacer la malbequería y estaba Arnaldito Echar y le dijo, ¿le podrías poner la malbequería? Y no le dieron mucha bola. Mirá Y vos. entonces cuando terminamos de cenar dijo, mira, si no lo registras registraron. mañana, lo registro yo. Claro. Y ahí al toque al día siguiente fueron, lo registraron y arrancó la malbequería, que yo le dije a Juan, me acuerdo como si fuera hoy, no pongan solo Malbec, porque No, claro, Argentina claro. es mucho más que Malbec. Sí. Sí. Y además él es un fanático del Petit Verdot, me acuerdo que bueno. Y ahí comenzó una historia para mí que fue lindísima. Yo ya venía en el mundo del vino, pero no a nivel de bodega, venía Claro. a nivel de distribución. Cuando me metí por primera vez en una bodega que ya no existe más, se llamaba Montechés, el enólogo era Roberto de la Mota, me enamoré profundamente, yo siempre le digo, es el mejor enólogo que tenemos los argentinos, más allá de los puntos y de todo. Era al que primero le llamábamos el Messi mira. Sí. de Mira. los vinos, era él. Después, bueno, aparecieron los puntos y todo eso, cambiaron los jugadores, digamos, pero fue muy lindo para mí entrar de la mano de una persona como Juan, al que le voy a agradecer eternamente, porque yo venía al mundo del vino para hacer un favor a un amigo mío que había armado una distribuidora y no me fui nunca más. Y acá estoy, 15 años. Y dije, 3-4 meses te doy una mano y me voy. Claro. Y los 3-4 meses se convirtieron extendieron un en poquitito, 15 pero bueno, años. hay que contarle a la gente que vos te dedicás al asesoramiento de Yo hago marketing. marketing, O sea, sí. haces marketing. Hago marketing, ya hacía marketing en Nestlé y cuando me metí en el mundo del vino fue fabuloso para mí porque dije, esto es súper. Claro, claro. Y me encontré, a diferencia de lo que esperaba, me encontré con una industria que hacía poco marketing y que en realidad sigue haciendo poco Sigue marketing. haciendo poco marketing. Y las frases de Pía son para guardar. Me dicen que haga un librito, voy a hacer un librito con todos los chistes. No, son increíbles. Sí, Aparte, sí, justamente, de eso del Es que vino el humor y el vino es Sí, una sí, cosa van de pero la una mano, cosa que van es de la mano. importante, que el vino se quejan de las crisis que tienen ahora, todo, pero que ahuyentaron al público del vino. Bueno, a Hubo ver, sommelier hay que dos eran- cosas ahí que estás diciendo, Martín, que son claves. El tema es la caída del vino, lleva más de 12 o 13 o 14 años. Ahora parece que recién ahora los comunicadores del vino están viendo las estadísticas y están metiéndose en los estudios de mercado. Ujú. Pero esto no es algo que empezó ahora. Esto No, ya estaba, cuando yo entré en el mundo del vino, ya estábamos cayendo. También coincido con vos y no me gusta generalizar, no son todos los sommeliers iguales. No, pero hay una todos, gran mayoría. Siempre digo, no, pero digo, siempre las cosas son en estructura. Entonces, por un lado están las escuelas de sommelería, que salieron sommeliers así como los hongos después de la lluvia, un montón. Tenemos tantos sommeliers en la Argentina como psicoanalistas. Vieron que tenemos más psicoanalistas que en Francia, que está la escuela lacaniana. Eso por un lado. Pero también las bodegas son responsables. No podemos responsabilizar nada más que a las escuelas de sommelería. Claro. Creo que No. las bodegas son... las bodegas dejaron que lo hicieran. O lo hicieron juntos. ¿Vos te acordás de Ricardo Santos? Obviamente, como Bueno. el señor Malbec. Ricardo, un día estábamos en una cata que nos habíamos, lo habían invitado y la voz que tenía Ricardo. Me encantaba. Qué lindo. Me encantaba. Es decir, no podía no notarse él. Entonces, y fuimos, y en sommelier empieza la frutilla, y esto es tal, lo que voy a decir es tal literal, cual, es literal. sick, ¿no?
y en un momento dado dice, tiene un dejo a durazno que me hace acordar a los duraznos del árbol que tenía mi abuela atrás en su jardín. Entonces dice, Ricardo, Martín, vinimos a una cata de vino, y con la voz que tenía se escuchó, ¿viste? Toda la gente en silencio. Dice, sí, bueno, entonces nos vamos. Porque yo qué carajo sé cómo eran esos duranos, y a veces que si el vino tiene olor a durano, estamos tomando jugo de durano, así que nos vamos. Y se levantó y se fue. Bueno, ¿ves lo que te digo? El pobre sommelier quedó escondido abajo de la mesa, porque lo estaba diciendo Ricardo Santos, no era cualquiera que lo decía. No voy a poner en duda la palabra de Ricardo Santos, un tipo que lo amé y que además lo respeté siempre muchísimo, y además trabajo con uno de sus hijos, digamos. Pero era una época del vino y una forma en la que el vino la gente empieza a encontrar una forma de comunicarlo al vino. ¿Qué pasó? Ese durazno y esa planta de durazno de su abuela es lo que nos pasa a todos. Eso es casi un insight, diríamos, en marketing. Sí. Es lo que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque el sistema el sentido del olfato, que es el primero que uno mete en el vino, a diferencia de los otros sentidos, que no hace todo el recorrido por el sistema nervioso, va directamente a un punto, para no ponernos demasiado técnicos, que tiene que ver con la memoria olfativa, con la memoria emotiva. Entonces, esa posibilidad que te da el vino de viajar en el tiempo, de viajar a un paisaje, muy pocos alimentos lo tienen. Entonces, cuando uno hace marketing sensorial, yo venía especializándome en eso, porque en Nestlé trabajábamos el marketing 360 grados, teníamos que tener todos los sentidos puestos en juego cuando hablábamos de nuestros productos. Yo vine con esa impronta y me metí en el mundo del vino y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para meter todos los sentidos? Porque hasta el tacto, es decir, en la boca tenemos gusto, pero también tenemos tacto. Sí, totalmente. Entonces me llevó mucho tiempo. Yo me acuerdo que en las primeras vinotecas donde yo entraba, yo le decía, ¿vos tenés cocina? ¿Tenés para calentar comida? Sí. ¿Qué tenés, horno o hornalla? Tengo hornalla. Entonces el día de la degustación, porque nosotros no hacemos catas, hacemos degustaciones, que no es lo mismo. Eso es un gran problema que también tiene la industria. Sí. Pero eso, si quieren, lo hablamos después de la pausa. Entonces, yo llegaba con mi cacerola de hierro color naranja a convidarle a la gente un osobuco con 4 o 5 horas de cocción hecho en el mismo Malbec que iban a tomar. Y los vinotequeros me miraban raro. ¿Por qué? Perfecto. Y porque en ese momento el vino se servía con galletitas criollitas, no te daban de comer y te hacían hacer la cata técnica, que es algo que los seres humanos no hacemos. Los sommeliers lo hacen porque es una cuestión técnica y profesional. Pero el resto de las personas, justamente lo más enriquecedor que tiene la conciencia humana es que trabaja con todos los sentidos y la experiencia se vive con todos los sentidos. Entonces yo te hago separar por un lado la vista, por otro lado la nariz, por otro lado la boca, estoy haciéndote que hagas un esfuerzo con tu aparato psíquico para dividir los sentidos. Y eso no es lo que hacemos. Para mí, lo más interesante que tiene el vino y la mejor forma de comunicarlo, venderlo, probarlo, lo decía la checa. La chica decía, más que catar vinos es beberlos y es mucho más divertido. Bueno, justamente a eso me refería. Es decir, Ricardo decía, ¿a qué tiene que tener olor el vino? A vino. Bueno, entonces, eso para él era un sacrilegio, tener que empezar a dividir cosas que la gente tuviera que, en vez de tomarlo y disfrutarlo, empezar a ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco a mucha gente que, yo no le siento la frutilla, no le siento el chocolate, no le siento nada, entonces a lo mejor me tomo cerveza. Sí, estoy de acuerdo con vos. Eso pasó y sigue pasando en muchos casos. Pero digo, hay otras formas de disfrutar el vino y de comunicar el vino que además es que son de verdad mucho más divertidas. Pero, Pía, vos comunicas muy bien el vino y no estás con esas cosas. No, pero es muy poética, es muy poética. Las comunicas muy bien y dan ganas de tomar vino, porque el tema es
que den ganas de tomar el vino. Pero vos sentiste la violeta de los Alpes que está justo a las 3:15 de la tarde cuando el sol le pega a 45 grados. Malbec tiene... Bueno, no sé si yo, viste, hay un sommelier o no sommelier que está ahora en Instagram que hace esas catas. Bueno. Oíme, y es genial las cosas que inventa del vino, porque la redondez que contrasta con lo ovalado de esta copa, que sé yo, esto es el tipo te hace matar de risa. Bueno, pero para eso está, para compartir las experiencias de cada uno, y me parece que lo del árbol de durazno está buenísimo también, porque es poesía. El tema para mí es no exigirle a la gente que encuentre lo mismo que vos encontrás. Eso es lo que a uno la batata del otro lado. Y ahí sí me saco el sombrero del marketing, me pongo el sombrero de la psicología y les digo, si nosotros interpretamos el mundo cada uno de manera distinta, vos ves esta copa y me decís, Pía, tenés la copa vacía, yo digo, no, todavía está la copa un poco llena. Claro. Sí, y es la misma copa y es la misma realidad. La realidad es la que construye cada uno de nosotros con la mirada que mira. Entonces, si decimos eso, en el vino, con mucha más razón tenemos que respetar la diversidad. ¿Por qué? Porque cada uno, en este momento estamos tomando el mismo vino y sin embargo estamos tomando 4 o 5 vinos distintos. Exactamente, es lo que sucede. Decís, mantenemos esta ilusión, fijamos demencia, ¿no? Sí, mantenemos la ilusión que es el mismo Malbec, el mismo rosado de Malbec con un 5% de Cabernet Sauvignon, sí, es el mismo. Sin embargo, a vos te sabe de una manera, a vos de otra, a Paula distinto y a mí también. Los colores los vemos distintos. De hecho, sí, es así. Ahí estoy, pero ahí te acercas al vino. La percepción. Claro, por eso digo, personal. Cuando el vino te lleva a tu paisaje de formación, que es entre el primero y el 7º año, esos recuerdos de la infancia, que son los que más grabados nos quedan, ustedes son jóvenes, pero cuando lleguen a mi edad y se empiecen a olvidar de las cosas, van a ver que lo que sí queda bien grabado es lo más antiguo, digamos. Esa memoria emotiva es una de las cosas más hermosas que tiene el vino para poder disfrutarlo. Sí, para mí la memoria emotiva es es lo que se describe. Claro, y si es el durazno de tu abuela, bienvenido. A mí hay un Cabernet de Franc que me hace acordar el tuco de pollo que hacía mi tía abuela. ¡Qué lindo! Mi tía Paz. ¿Cómo hago para explicarle eso a la gente? Muy bien. ¿Se lo explicamos después del corte, sí, le parece? Del corte. Muy bien, nos vamos a un corte entonces rápidamente y volvemos en menos de un minuto. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse, igual porque me olvidé hoy de decir La Vida Moderna de Analía, es nuestro Instagram donde se puede comunicar, y Analía Pinto Periodistas, pero bueno, siempre estos seguidores capísimos. Héctor de Palermo pregunta para Paula, la abogada de la mesa: mi esposa le pone al revuelto gramajo arvejas y me dijo que era la receta original. ¿Puedo tomar eso como causa de divorcio o busco otra excusa? Muy bueno, muy bueno. Sí, lo puede tomar, bueno, está bien. Según acá el maestro Carreras. Sí, ya nos retó por ponerle zanahoria. Tengo la copa vacía. Ay, ese es un pecado, es un pecado. Escúchame, Susana de Villa Crespo, probé el revuelto gramajo de Martín y es realmente algo extraordinario, pero más allá de la receta hay algo especial que tenga que hacer, porque haga lo que haga nunca me queda bien. Y bueno, que vaya lo de Jesús. Nunca le va a salir bien. ¿Está en la carta? No está el... ¿Por qué? Bueno, Tiene que porque volver. primero que yo estoy, como les dije, estoy asesorando la parte del delivery. Ok. Que estamos volviendo a la cocina de mi abuela, pastel de papa, pitel toné, Qué rico. Pastel de papa. insólito, en pleno verano, que dice, no, hay que sacar el gulas del delivery. No. Riquísimo. Se vende en pleno Pero verano. sí, rico. ¿Qué es lo que más se vende en los delivery? ¿Qué? Pastel de papa. Claro. Sí, porque obvio, ¿quién se por pone el a hacer laburo hoy? que da hacer un pastel de Claro. papa. A mí me encanta, Estamos pero- hablando de más de 30.000 pasteles de papa por mes. Es A un la montón. miércoles. Che, pará, es un montón. Eh, A mí me encanta el pastel de es decir, papa. y en las diferentes... Versión mendocina con azúcar arriba, ¿no? No. Ay, nunca lo comí así. Sí. Canela y azúcar arriba y lo Sí, sí, sí. gratinás. Sí. Ah, mirá vos. Es un viaje de ida. Saluda a todo el mundo porque no volvés más. Qué Te bueno, aviso. qué bueno. Le voy a decir a Así Rocío, lo Rocío, hacía espero mi que mamá, escuche. No sabía que era Es Mendoza. muy mendocino, claro. Ay, qué rico, Así lo qué hacía rico, mi me mamá, que encantó, era ¿eh? mendocina. Igual que las empanadas con azúcar. Claro. Bueno, Rolando Olivos dice, veo que le están pasando bien levantando las copas, pero revuelto gramajo, ¿con qué lo tomo? Con un, Pará, vos Con dijiste un que- rosado, con un espumante, con el vino que se te dé la gana. La verdad. Y aparte El que con más te Bloody guste. Mary, porque que Gramajo y tu papá lo tomaban con Bloody Mary. Bueno, pero eso es porque venían borrachos. Entonces, Mira, blancos- ¿Ustedes saben cómo se llamaba antes al Bloody Mary? No. ¿Cómo? La escobita inglesa. Ah, mira vos. Porque te barría la curda de la noche anterior. Mira, Mira vos. yo Qué les diría bárbaro. que yo les diría blancos o rosados. Blancos Para o el- rosados. Sí, Lo que pasa es porque- que también está, el gramajo se come a la mañana, yo nunca comí un También, gramajo a la pero noche. pero si A lo la comes tarde. al mediodía, Claro. como entrada o como plato principal, digo, en general los argentinos somos tintocéntricos, le ponemos tinto a todo. Y a mí me parece bien, yo respeto ante todo la diversidad del vino, pero hay algunas cosas, no hay reglas, como decía el gato, no hay reglas, No, no hay carnes blancas con vinos blancos, carnes rojas con vinos, no. Pero hay algunos tips que por ahí pueden mejorar la experiencia. Y si le pones un vino tinto, algo, por ejemplo, que tiene jamón crudo, que a No, cual- te jamón cocido, ¿eh? Ok, pero a los alimentos que son muy salados, le pones un vino tinto, la sal endurece el tanino de los vinos. Claro. Entonces, si vos esa sensación de papel secante que te da, le pones sal, se transforma en un papel de lija. Y entonces la experiencia no es tan Claro, no es lo interesante, mismo. ni por el vino ni por la comida. Si vas a España o a Italia y te van a dar un prosciutto o un jabugo, nadie te lo va a dar con un tinto. No. O Claro. te dan un cava o te dan un prosecco, pero digamos, ellos que saben mucho, saben de jamones y saben de vinos, nunca te lo van a dar O con un jerez. o con un jerez, Claro. eso iba a decir, exactamente. Mirá Entonces vos, digo, con un hay jerez. hay algo para, tal vez como para regalarle a la gente que tenga ganas de abrirse a otra experiencia. Cuando vas a un asado que siempre arranca con una picada, en lugar de llevar 3 botellas de Malbec, compra un rosado o un blanco para la picada. Este rosado, por ejemplo, puede ir perfectamente con la molleja y hasta con un solomillo de cerdo. Mira vos. tremendo, Sí, es porque verdad, muy- es verdad. Rosado como el espumante acompaña casi Sí. todo. También. Sí. Anita, si te parece, te agarré justo con la copa en la boca. Sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Pero- la verdad estoy bastante como en silencio porque es asombroso escucharlos. Es asombroso y me Pero siento sí, afortunada tenés de que estar acá. preguntar, es maravilloso. Y aparte Un como- poco por las experiencias de cada uno. Voy a empezar primero con Martín. Quiero saber cómo es trabajar en una cocina francesa con la exigencia y el nivel de estar allí. A ver. Porque no contamos que vos si tenés la una escuela. La cocina francesa
primero tenía exigencia, pero ¿sabes cuál es la cocina más exigente que yo he encontrado y me ha tocado dirigir? La japonesa. Ah, bueno, sí. Sí, uno puede imaginarse eso. A mí me pidió permiso un bachero, el que lava, Sí. para renunciar. Ah. Y no se lo di, porque yo no sabía que conveniente. No se lo di. Y después se convirtió en mi mano derecha y viajó conmigo, hizo un montón de cosas. O sea que imagínate. No, pero lo riguroso de eso es. Pero riguroso lindo, no un, No, claro. no un riguroso, digamos, dictatorial, sino porque es decir, es importantísimo. Es decir, es lo mismo que cuando acá comemos sushi, Sí. ¿no es cierto? Que sí, no es el verdadero, Ponele, pero bueno. ponele que comemos sushi. Ponele, ¿no es cierto? Porque calcular que un sushi man no puede estar al frente, salir antes de 10 años mínimo de experiencia. Y una sushi woman tampoco. Acá, Y una sushi woman tampoco. casi no hay. Yo vengo de conocer a una en Villa Gesell que me dejó No, boquiabierta. en Japón, digo. Ah, ok. Hay, las hay ya, pero... Ah, mira. No, acá está esta chica Alejandra de Ishizu, que ella es para mí una de las mejores sushi woman que hay acá. O sea que decís que la cocina francesa ya no está tan exigente como la época en la que vos estudiaste. Bueno, vos estudiaste en Suiza igual, sí, pero... hoy está, digamos, la cocina está globalizada como todo, ¿no es cierto? Y ya no es lo duro que era antes. A mí me tocaron chef y fui así, duros, bien HDP, bien duro, bien pero que te pegaban. Ah, no. Te pegaban con un cuchillo, te pegaban con una cuchara, pero duro. Ay, Igual qué feo. era otro mundo, era otro mundo. A mí en Nueva York me sacó de la cocina un italiano a cachetazos. Y tuve que ir a pedirle permiso y pedirle perdón porque yo no me podía perder esa experiencia. Wow. Y Wow. te estoy hablando hace... Hoy es imposible. El mundo es otro. 50 años atrás. Hoy es imposible El hacer nivel eso. de violencia que tenía la cocina era muy alto. Pero que es... A ver, en cierta manera la debería seguir teniendo. No, violencia no. No a ese nivel, ¿no? pero es decir, Exigencia. La exigencia, claro, ahora no, sí. no tiene por qué ser violencia, violencia. ahora sí. Porque lo que pasa es que la violencia venía porque te sacaban de las casillas. Es decir, porque no nos olvidemos que ahora no les importa tanto, pero la bromatología era mucho más cuidada antes que ahora. Porque ahora hay ciertas cocinas que yo te diría que Dudosa. me invitan a verlo y digo, mierda, y comí acá. A ver, vamos a hacer un stop porque tenemos muchas preguntas y no vamos a tener tiempo de contarlas. Pobre Pablo, no la dejamos hablar. Nunca un sushi, programa donde yo solo dice. pregunto. No, pobre. Nunca entendí por qué cuando era más chico existía el champán argentino hecho en Mendoza y ahora ya no se puede hacer más. En realidad, champagne es una denominación de origen controlada que solo se utiliza en la región de Champagne de la Francia. Es lo mismo que nos pasó con el queso Roquefort. Claro. Durante muchos años decíamos que, de hecho yo tuve queso Roquefort en Nestlé y en aquel momento le poníamos Roquefort sin tomar conciencia de que es como si fuera estás como infringiendo una ley. Claro, es una marca registrada de una región. O sea que fue solo un error. En realidad era como tomar una marca que no era propia como si lo fuera. Cuando la cosa se aclaró, bueno, los señores de las denominaciones de origen son como consorcios así como muy serios y muy exigentes, empezaron a decirle a todo el mundo, mira, el Roquefort solo se hace en Roquefort, la champagne solo se hace en la Pero champagne. lamentablemente se sigue llamando Roquefort acá todavía. No, queso queso azul. azul es No, así. legalmente. Sí, no, un legal. solo minuto. Hay La etiquetas, gente. hay etiquetas que dicen Roquefort. No, legalmente ya no se puede usar. No se puede, pero están. Bueno, nos queda un minuto, ¿eh? En mi barrio Villarreal no buscamos experiencia, buscamos comer bien. ¿Creen que la gastronomía se pasó de sofisticada? Y en algunos lugares puede que sí. Bueno, en algunos casos pasa como el vino. Y es una cosa que está muriendo en el mundo, porque además, muy importante, no da guita. Bueno, bien. sin ir más lejos, Martín, a la vuelta de mi casa había un restaurante que ganó una estrella Michelin, que tuve la
oportunidad de ir a comer 2 veces, una hermosura de lugar, cerraron porque no le daban los números. Pero es que hay una cosa. Era un exceso de sofisticación. Oye, yo tenía Martín Carrera en Lima, Martín Carrera en Santiago de Chile, Martín Carrera en Buenos Aires, millones de dólares puestos. Y me daba imagen, y yo ganaba plata con una cadena en Santiago de Chile que se llamaba Al Dente Grosso, un rodicio de pasta. Y yo vivía de eso, no de los otros. Y la mayoría de los cocineros en el mundo conocidos hacen eso. Se nos terminó el tiempo. Díganos, solamente, se pasó volando, solamente cuando volvés a tu hogar, ¿qué querés comer después de viajar por el mundo? Meterme en la cama y tomarme un vino y nada más. Venís a Argentina y tomás el vinito. Me llevo una milanesa, la corto en pedacitos así y veo Netflix con milanesa y vino. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Pía, un placer. Gracias Martín, a ustedes por la invitación. Me quedo con la duda de la pregunta. Sí. Ay, para la próxima será. Podemos dejar la pregunta pendiente y para que regrese. Exactamente. ¿Cómo no? Sí, deja la pregunta pendiente. No. Bueno, muy bien, ok. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por supuesto, se nos va el tiempo, tenemos que conseguir más. Muchísimas gracias por estar, entonces, hasta luego y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.